Dios le bendiga a todos en el nombre de Jesús. Vamos a tocar un tema importante en este tiempo, hablando acerca de el nuevo nacimiento en el ser, ¿verdad? De nuestro ser, donde muchas personas necesitamos conocer, necesitamos ver qué es el nuevo nacimiento, qué imparte el nuevo nacimiento, y se encuentra en Juan capítulo 3, versículo 1 en adelante. Vamos a tocar viendo todo el tema para que así podamos entender, ¿verdad? Que nos es necesario, como dijo Jesús aquí, es necesario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la palabra del Señor dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que este hombre era un principal, ¿verdad?, de la sinagoga, un principal, un maestro de la ley, porque Jesús le dice que era un maestro de la ley, ¿verdad? Lo dice aquí en el tema, y vemos que era alguien importante, alguien que enseñaba doctrina, alguien que enseñaba la ley, pero no había nacido de nuevo. Tal vez como muchas personas que nos encontramos, profesan una religión, una creencia, pero no han nacido de nuevo. Su corazón no han nacido de nuevo. Por eso Jesús le dijo: te es necesario, ¿verdad? Es necesario nacer de nuevo, ¿verdad? Que era necesario nacer de nuevo para poder, ¿verdad?, ver el reino de Dios. Toda persona que no ha nacido de nuevo, anda en tinieblas. No ve, no puede ver. Le explicas el reino de Dios, le explicas la salvación, le explicas que Cristo viene, que Cristo salva, y no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo, ¿verdad? No ha nacido de nuevo. Y es un tema, ¿verdad?, que nos encontramos con muchas personas. No ha nacido de nuevo. Y eso es lo que Jesús está explicando aquí, que para poder ver el reino de Dios necesitamos nacer de nuevo. Y otra de las cosas que es muy importante, el hombre tiene preguntas, y como muchas de las personas tienen preguntas: ¿cómo puedo nacer de nuevo? ¿O qué es nacer de nuevo? ¿Verdad? ¿Qué es nacer de nuevo? Como Nicodemo le dijo, ¿verdad? ¿Cómo puede un hombre nacer ya siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Tiene que nacer del agua y del espíritu. Tiene que nacer de Jesús, ¿verdad? Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Tiene que nacer del agua y del espíritu para poder ver el reino de los cielos, entrar en el reino de los cielos, ¿verdad? Eh, Porque Jesús le explica aquí, si este hombre tenía preguntas y dice, bueno, Jesús le dijo: lo que es nacido de la carne, carne es. Y entendemos, si ya usted y yo ya nacimos de mujer, ¿verdad? Ya nacimos por el vientre de nuestra madre, ya nacimos una vez, somos nacidos de carne. Pero nos falta nacer del Espíritu para poder entrar en el reino de los cielos. Que Jesús ponga su simiente en nosotros y que nosotros seamos nacidos de nuevo. Eso lo dice la palabra de Dios también en Juan. Porque lo que es nacido de la carne, pues carne es, ¿verdad? Mas lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso Jesús dice en el versículo 11, de cierto te digo,
que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. No recibís nuestro testimonio. Si os es necesario, ¿verdad? Si os he dicho cosas terrenales, no creéis. ¿Cómo creéis si os dijere las celestiales? ¿Verdad? Él está comparando el nacimiento espiritual con un nacimiento terrenal. Nosotros tuvimos que nacer de él. Jesús está diciendo, te es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer del Espíritu. Porque dice aquí, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tienes que creer en Jesús. Tienes que creer en el Hijo de Dios, el que padeció en la cruz del Calvario, el que dio su sangre por ti y por mí. Tienes que creer en Él para ser salvo. Tienes que servirle a Él. Tienes que entregar tu vida a Cristo para que seas salvo. Voy a ir a un versículo en capítulo de Juan, primera de Juan, capítulo 3, dice así. Y en esto conocemos que muchas personas dicen, ¿cómo sabemos que nacemos de nuevo? ¿Cómo sabemos que somos diferentes? ¿Cómo sabemos que Dios ha puesto su espíritu en nosotros? Aquí la palabra de Dios nos explica, en primera de Juan, nos explica algo muy importante que debemos entender, que muchas personas creen que van a entrar en el reino de Dios y no cambian su manera de vivir. No han cambiado su manera de vivir. Piensan que están bien, piensan que van al cielo, pero aquí explica quién ha nacido de Dios. Amén. En el versículo 6 voy a empezar leyendo y dice así, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Esta es la diferencia en el nuevo nacimiento. Cuando una persona nace de nuevo, cuando una persona entrega su vida a Cristo, nace de nuevo, ¿ya? Y ya no quiere pecar, ya no quiere ofender a Dios. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios está en él. Cristo puso la simiente en él. Ya no quiere pecar. Pero el hombre que no ha nacido de nuevo es natural. Para él le es natural ir a un baile, le es natural pecar, emborracharse, andar en el pecado. Para ellos es natural. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. Y aún así piensan que teniendo la religión van a ser salvos, o que tienen a Cristo en su corazón, o que la religión los va a salvar, pero no. Cristo es el que salva, amén. Por eso la palabra de Dios dice aquí, en el versículo 6 que estaba leyendo, dice que todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y dice aquí algo muy importante. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Ahí está. Lo mismo que dice acá, que es necesario nacer de nuevo. Todo aquel, el versículo 9, 3:9 de Juan, primera de Juan, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Este es un nuevo nacimiento. Esto es lo que Cristo está hablando. No es una religión. No es decir yo voy a la iglesia. No es decir yo tengo mi religión. No es decir yo pertenezco a esta religión. No. Te es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios.
el que es nacido de Dios, o el que es nacido de nuevo, dice la palabra de Dios, que Él le da de esa agua, que nunca jamás tendrá sed. Y nunca, por eso le voy a leer este versículo para que usted lo entienda. Y dice así, Jesús hablando con la samaritana, estando cerca en el pozo, ¿verdad? Habló con la samaritana y le dijo, respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, de ese pozo, ¿verdad? Volverá a tener sed. Y esa es la diferencia. Mas Jesús le dijo, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Aleluya, donde Dios te da el gozo, la alegría. Cuando vienes al nacimiento, al conocimiento de Dios, Dios pone su espíritu en ti y es como un agua fresca que corre dentro de ti y sientes ese gozo de tu salvación. Sientes ese cambio que transforma tu vida, esa transformación que cambia tu vida. Eres lleno del Espíritu y sientes ese gozo de Dios en tu vida, como dice aquí, que es que salta para vida eterna. Ya los placeres de este mundo, ya las cosas de este mundo, ya no te dan el gozo ni la alegría que sentías antes, porque el agua que Cristo te da es salta para vida eterna. Por eso el que es nacido de Dios ya no practica el pecado, ya no anda en las cosas que andaba antes. Esta es la diferencia entre nacer de nuevo. Muchos tienen una religión y están tras la religión, pero no han nacido de nuevo. Necesitas nacer de nuevo. Necesitas que Dios ponga la simiente en ti para que naces de nuevo y tengas una nueva vida en Cristo. Ya no necesitas ningún placer de este mundo. Ya no necesitas ningún licor. No necesitas pecar. Porque Cristo es el que llena tu vida. Tal vez estás sediento de Dios y buscas otras cosas. Estás buscando en el mundo cómo llenar ese vacío. Pero yo te digo en este día, Cristo es el que llena tu vida. La palabra de Dios lo dice aquí. Mas el que bebiere del agua que yo le doy, y yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. No solamente un vaso de agua, no solamente algo, dices una fuente, algo que continuamente está en tu vida, fluyendo ese gozo, esa paz que tú necesitas en tu vida. Por eso dijo Jesús, te es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Te es necesario nacer de nuevo para poder entrar en el reino de Dios. Cristo quiere entrar en tu vida. Cristo quiere que tú le dejas entrar. Cristo quiere poner la simiente en ti para que seas de Él, para que ya no peques, para que ya no sigas en el pecado, para que ya no sigues, ¿verdad?, sirviendo al pecado, sino que vengas al conocimiento de la verdad. Es muy importante que tú entregues tu corazón al Señor. Es muy importante que tú verdaderamente sigas a Jesús y que le entregues tu corazón. Por eso la palabra de Dios dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y será uno de mis discípulos. Ven a Jesús, es tiempo ahora, es necesario nacer de nuevo. Y podrás ver el reino de los cielos. ¿Ah? Y no solamente podrás ver en este tiempo, sino vas a entrar en el reino de los cielos. Jesús mismo lo dice aquí, ¿verdad? En el versículo 5, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por eso es necesario nacer del agua y del Espíritu. Así tendrás vida eterna en Cristo Jesús. Así que dice que Jesús es la vida. Jesús
es el que te da vida eterna. Lo dice en el versículo 15, porque todo aquel que en él cree, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ven a Jesús y él dará vida eterna. Ven a Jesús y él te dará paz. Ven a Jesús y él no te echará fuera. Oremos para que Dios haga algo en tu vida y cree en Él. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. En el nombre de Jesús vamos a orar dándole gracias a Dios en esta tarde, en este día. Que Dios toque tu corazón. Padre, gracias Señor en esta hora, Señor. Toca la vida, toca los corazones, Señor. Toca a aquellos que quieren y tienen hambre de ti, Señor. Toca sus corazones en el nombre de Jesús. Padre, que sean tocados, que sean transformados, que busquen, Padre Santo, esa agua, Padre Santo, de vida, que salta para vida eterna, Señor, dentro de sus corazones. Sean tocados en el nombre de Jesús. Padre Santo, transformados por el poder de la palabra y que ellos puedan ver que necesitan un nuevo nacimiento, que necesitan nacer de nuevo. Padre, abre sus ojos, Padre Santo, para que la luz del Evangelio llegue a sus vidas, Padre, a su familia, a su casa, a su hogar. Padre, en el nombre de Jesús, rompe las cadenas, Señor, que están atando sus vidas. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén, amén. Rompe toda cadena, Padre, Dios mío, toda ceguera espiritual que no deja ver el reino de Dios, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Tócalos, Padre, en tu nombre poderoso, Jesús. Amén y amén y amén. Gracias, Jesús.